Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces voy a comenzar a hablarles sobre algunos ejercicios de la guía y algunas particularidades que pues he visto dentro de lo que me han ido entregando en el foro. Entonces les voy a compartir. Y comenzamos. Entonces, listo. Bueno, ¿están viendo? Señor. Listo, Sí, señor. listo, listo. Listo. Bueno, vamos a hablar aquí básicamente del primer punto, ¿no? Este es el primer punto. Sabemos que obviamente tiene hay que expresarlo por extensión, es lo que menciona ahí ese ejercicio. Hablar también incluso del cardinal. Y aquí básicamente pues lo que nos dan son representaciones por comprensión, ¿no? De los conjuntos, de los conjuntos, pero por comprensión. Aquí hay dos ejercicios dentro de estos cinco que vemos aquí, en donde pues han tenido un poco más de problema, ¿no? Que es el B y el E. Entonces, tenemos el B. Dice lo siguiente, los X tales que X que pertenecen a Z, tal que X es mayor que menos 4. Si yo lo quiero representar por comprensión, perdón, por extensión, ¿cómo tendría que, o cómo me quedaría en ese caso ese conjunto? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, ya sabemos que un conjunto se puede expresar de tres formas diferentes, ¿no? Por extensión, por comprensión y por diagramas de Venn, ¿no? Diagramas de Venn, pues es muy lógico, ¿no? Son los circulitos que nosotros pues hemos ido haciendo, ¿no? Por comprensión, precisamente es como los que tenemos aquí, ¿no? Que básicamente es precisamente teniendo en cuenta una propiedad, ¿no? O una característica muy especial. Y por extensión, pues precisamente son los elementos o una lista de los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿no? Entonces, si les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿cuál sería los elementos que compondrían a ese conjunto B? Sería -3, -2, -1, Ajá. infinito. Entonces sería -3, -2, -1, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí algo, ¿no? Que en cierta manera, pues cuando yo hablo de mayor que, así como está expresado, no así como lo tengo yo aquí, por ejemplo, que podría ser también el caso de que yo lo tuviese así, mayor o igual. Ahí lo que estoy diciendo, pues es que básicamente yo no estoy metiendo en este caso, ¿no? Yo no estoy metiendo el -4, ¿no? Sino que va a ser precisamente a partir de -3 hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? De hecho, esto se puede mirar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una recta. Entonces, obviamente, para la derecha del cero, pues son los positivos, para la izquierda del cero, pues son los negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tendría así, -1, -2, -3 y -4, ¿no? Para la derecha del cero, pues va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿no? Obviamente que esto sigue, ¿no? No es que vaya hasta 4 y hasta -4, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de los X, mayores que -4, estaría mencionando precisamente los elementos que están hacia la derecha del -4, ¿no? Hacia la derecha del -4. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, los X menores a -4, pues obviamente son los que están hacia la izquierda de ese -4, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que también me dice este conjunto, que es que los elementos o los X, ¿sí? Pues son enteros. ¿Cuáles son los conjuntos o los elementos que componen los números enteros?
Pues los enteros están compuestos precisamente por todos los negativos, entonces digamos que -3, -2, -1, el 0 también, y los positivos, ¿no? Y obviamente este es un conjunto infinito, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? En este caso. Bueno, ¿cuál sería el cardinal en este caso de B? El cardinal, pues yo sé que es el número de elementos que componen ese conjunto, ¿no? Entonces el cardinal de B, pues se puede escribir así, ¿no? Como más infinito, ¿no? O infinito. ¿Sí? Y en este caso, pues obviamente yo tengo un conjunto infinito, ¿no? Porque así lo estamos representando por extensión, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Sí? El infinito, bueno, aquí me meto un poquito más allá. El infinito no es que sea un número, ¿no? Porque de hecho aquí yo no sé cuántos elementos tiene este conjunto E, ¿no? O sea, yo sé que son infinitos, pero el infinito no es un número como tal, ¿no? Sino que para representar precisamente la cardinalidad, que es el número de elementos del conjunto, no es que sea un conjunto, ¿sí? O sea, ahí solamente yo lo que digo son los números, el número de elementos, pues precisamente yo coloco como más infinito, o infinito solamente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta No, sobre señor. esa parte? Bueno, ¿y qué pasaría entonces con el E? ¿Cómo sería el conjunto por extensión? ¿Cómo lo representaría allí? Dice los X que pertenecen, los X tales que X que pertenecen a las naturales, tal que X es un número impar, y impar múltiplo de 3 y X es menor o igual que -5. ¿Cómo se podría representar ese conjunto por extensión? ¿O qué estaría diciendo allí? Sería -6, -9, -15, -21, en 21, entre los otros. Bueno, digamos que empezamos así, ¿no? -6, perdón, -5, -6, -7, -8, -9, ¿sí? Dice que son múltiplos de 3, ¿no? O sea que podría ser el -6, el -9, el -12, el Eh, -15, menos, no- etcétera, etcétera. el ¿Cómo? -12 no, porque es par. Sí, pero es múltiplo de 3, porque se puede dividir, ¿no? Sí, señor. Sí. El -15 también, ¿sí? Se puede dividir entre 3, o sea que también es múltiplo de 3, ¿no? Pero yo les pregunto, si yo, por ejemplo, yo digo aquí que este conjunto de está compuesto por -6, -9, -12, -15, etcétera, etcétera, ¿estaría bien? No, señor. ¿Por qué? Porque dice solamente números impares. Es que es un número impar múltiplo de 3. Ah, bueno, este lo podemos sacar. Entonces saquémoslo. -6, -9, -15. Ahora les pregunto, ¿está bien? ¿Estaría bien? Yo diría que sí, pero el sentido del infinito lo tendría con esto. Entonces, aquí hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque es que, ¿qué son estos elementos que yo estoy aquí representando en ese conjunto E? ¿Qué elementos o a qué conjunto precisamente pertenece esos elementos? ¿A qué conjunto correspondería el -6, el -9 o el -15? Esos serían elementos de los enteros, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué está pasando acá? Que dice que son los X que pertenecen a los naturales.
¿cierto? Es decir, que ¿qué? ¿Qué es igual a qué? ¿A qué sería igual E? Pues sencillamente va a ser vacío, ¿no? O sea, no va a Ya haber que, no va a haber ningún elemento, porque los únicos que cumplen esta cuestión que tenemos aquí, ¿sí? Esto que estamos diciendo precisamente son los que hemos plasmado acá, ¿no? Aquí en -6, -9, -15, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que en ese caso, obviamente, está diciendo que son números naturales, que tienen que ser números naturales. Pero -6, -9 y -15 no son números naturales, son números enteros. Pues por lo tanto no hay ningún elemento. Y por lo tanto, entonces, este E pues va a ser vacío. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo? no, señor. Listo. Entonces, ¿cuál sería el cardinal allí? ¿Cuál sería el Sería cardinal allí? 0. Sería cero, exacto. Porque pues obviamente no hay ningún elemento, ¿no? Listo. ¿Hasta allí alguna pregunta? Señor. Bueno, los demás puntos de hecho no son tan difíciles de hacer, ¿no? En el caso de A, pues obviamente allí salen tres elementos. El cardinal, pues obviamente es 3. Por ejemplo, en el caso C, X es el rector de la UNAD, pues obviamente yo lo que plasmo por extensión es el nombre del rector, ¿sí? No es que sea pues un X en general, es decir, que en ese caso pues sería un conjunto unitario. Y el D, pues obviamente son asociadas a las consonantes de esa palabra murciélago, ¿no? Entonces ahí salen algunas palabras, ¿no? Que de hecho pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 es en ese caso el cardinal pues sería 5, ¿no? Listo. Paso acá precisamente a estos dos que también he ido mirando algunas dificultades. Entonces vamos a mirar si esta igualdad se cumple, ¿no? En este es el segundo punto, ¿no? A menos B, perdón, A menos B menos C, ¿no? Es igual a A menos B unido a intersectado C, ¿no? Entonces, pues para eso yo les comenté en algún momento pues que yo podría utilizar el pen pues para estudiar, ¿no? Esto lo tenemos acá, ¿no? Entonces, yo podría ir mirando cómo podría hacer esos conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento, a ver, ¿qué se me hizo? Por ejemplo, ¿quién sería B menos C? Entonces, cuando yo hablo de B menos C, pues van a ser los elementos que están en B y no están en C, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo representaría acá, no? Sería más o menos así, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿no? Serían los elementos que están en B y no están en C, ¿no? Obviamente que los que están acá estarían en C, ¿no? Bueno, y después tendría que hacer entonces A menos B menos C, ¿no? Entonces, ¿quién sería mi conjunto A? Mi conjunto A, pues va a ser todo esto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, coloquémosle aquí el B y entonces sería los elementos que están en A y no están en B menos C, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Los elementos que están en A y no están en B menos C, ¿no? Entonces sería de esta forma, ¿no? A ver. Eh, sería de esta forma, ¿no? Los elementos que están en A y no están en B menos C, ¿no? Entonces, quedaría algo más o menos así, ¿no? ¿Sí? Cuando yo digo elementos, obviamente, y cuando yo lo represento así en amarillo, por ejemplo, es que estoy marcándole los elementos que están allí, ¿no?
O sea, no es que estén por fuera, ¿no? O sea, no es que no estén, ¿no? Porque a veces el pensamiento a veces de uno es como al contrario, ¿no? A veces uno dice que no están allí, ¿no? Pero obviamente cuando yo lo estoy rellenando, estoy diciendo que allí hay unos elementos, ¿no? Bueno, ahora en el otro caso, pues tendría que ser, en el otro caso, entonces sería A menos B unido A intersectado C, ¿no? Entonces, ¿quién sería A menos B? Pues A menos B van a ser los elementos que están en A y no están en B, ¿no? ¿Sí? Que sería más o menos así, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta entonces A intersectado C, ¿no? A intersectado C, pues tendría que ser esta partecita de aquí, ¿no? Bueno, aquí también, aquí falta este pedazo, ¿no? ¿Sí? Y aquí tendría que mirar cuál sería la unión de esas dos cosas, ¿no? Entonces, obviamente aquí tendría que ser uniendo este pedacito de aquí, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo precisamente pues estudiar si se da la igualdad o no, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí se da, ¿no? Sí se da la igualdad en este caso, ¿no? Para este primer, ejercicio, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señor. Bueno, ¿y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría entonces con este pedacito o con este ejercicio de acá? ¿Cómo más o menos quedaría A unido B menos C complemento igual a A unido B complemento intersectado C? Bueno, allí un paréntesis, ¿no? Muchos de los trabajos que yo pues he ido mirando, por ejemplo, este C complemento está elevado, ¿no? Es como estuviera arriba, ¿no? Como un exponente, ¿no? Entonces, siempre he comentado que precisamente pues para poder enmarcar o hacer este tipo de expresiones de entre conjuntos, pues para eso yo puedo utilizar precisamente el editor de ecuaciones de Word, ¿no? Si lo que pasa es que no es tanto meter símbolos, por ejemplo, en este caso, a escribirles aquí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el editor? Pues uno dice aquí, ¿no? Insertar. Aquí aparece una parte que dice ecuación, ¿sí? No es tanto símbolo. Y por lo tanto, pues cuando yo hablo de ecuación, precisamente yo puedo ir metiendo cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito ese C que esté arriba, pues aquí hay una opción, ¿no? Que en este caso, pues va a ser B menos C complemento, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a escribirlo B menos C complemento? Así como lo tengo allí. Pues aquí con esta opción yo puedo meter los paréntesis, ¿no? Y aquí, pues sencillamente yo coloco B menos C. Y aquí le coloco entonces en la parte de arriba el C complemento, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo escribir precisamente, pues estas partes, ¿no? O estos elementos, estas expresiones que tienen aquí, ¿no? Porque es que a veces me escriben así, ¿no? Por ejemplo, escriben como una cosa así, ¿no? B menos C, bueno, coloquémosle así. B menos C y colocan así, algo así, ¿sí? Entonces yo primero lo que les digo es que utilicen el editor de ecuaciones, ¿no? Porque pues, por lo menos en matemáticas, al ser un lenguaje, pues obviamente tiene unas ciertas especificaciones, ¿no? Bueno, entonces, volviendo otra vez a este ejercicio, ¿cómo podría yo representar A unido B menos C complemento? ¿Quién sería B menos C? Acá. Todos los que estén en B, pero no en C. Ajá. Entonces sería más o menos así, ¿no? ¿Y quién sería el complemento? B menos C Todo lo que complemento. está, sería todo lo que está alrededor, excepto lo que está coloreado. Ajá, entonces sería todo esto, ¿sí? Menos eso que yo coloqué en rojo, ¿no? Entonces coloquémoslo en blanco así. Ese sería B menos C, ¿no? B menos C complemento. ¿Qué me está faltando acá? Me está faltando entonces unirlo con A, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría allí? ¿Cómo lo uno con A?
Colorear la parte de A que falta. Ajá, entonces sería todo este conjunto A que tenemos aquí, obviamente faltaría este pedacito, ¿no? Este pedacito de aquí, ¿no? Entonces obviamente me quedaría algo así, ¿no? Ahí sería ya la unión de el A con B menos C complemento. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasaría con la segunda parte? A unido B complemento intersectado C. Entonces, ¿quién sería A unido B? Pues A unido B sería todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál sería el complemento? Lo que no esté coloreado. Exacto. Entonces, esto sería, ¿no? Y voy a quitarle entonces esto que, ay, perdón. Esto que, pues, lo he colocado en rojo, ¿no? Entonces, ese sería A unido B complemento, ¿no? ¿Listo? Y voy a intersectarlo con C, ¿no? ¿Quién sería C? Pues sería esto que está aquí, ¿no? Coloquémosle aquí. C sería todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién sería la intersección? ¿O cómo sería la intersección? Entonces la intersección, pues solamente van a ser los elementos que son comunes, ¿no? Entonces obviamente esto lo tendría que quitar, esto lo tendría que quitar, esto lo tendría que quitar y esta parte también, ¿no? O sea que solamente me va a quedar esto que está en morado, ¿no? ¿Sí? Que sería la intersección, ¿no? En ese caso. Entonces tenemos dos cosas diferentes, ¿no? En este caso, y obviamente pues no se cumple esa igualdad, ¿no? ¿Sí la vieron o sí la vieron o no la vieron? Señor. ¿Sí? ¿Todos? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? Es importante que si, por ejemplo, tienen alguna duda, pues aquí está el Paint, ¿no? Y no es difícil de hacer estos diagramas, ¿no? De hecho, aquí, pues uno puede utilizar esta parte de aquí, puede, por ejemplo, utilizar esta parte de acá, ¿sí? Lo que eso es, son estos cuadros como tal, lo que son estos círculos, ¿sí? Toda esta parte, uno lo etiqueta también, que es importante etiquetar, porque cuando yo hablo de etiquetar es ponerle el nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo uno etiqueta? Pues obviamente coloca así, ¿sí? Utilizando precisamente esta opción de, que dice aquí A, que es el de texto, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, yo puedo colocar, ¿no? Y si quiero entonces pasarlo en Word, pues sencillamente podría yo tomar un pantallazo, hacer un corte y mandarlo para el Word, ¿no? Entonces obviamente aquí ya ustedes lo que hacen es organizarlo, ¿no? Organizarlo de mejor manera, que esa es la idea, pues, de esa organización, pues, del mismo trabajo, ¿no? Bueno, eso en torno, pues, a esos dos puntos que también he visto como dificultades. Y el último punto va a ser este. Este que es de aplicación, precisamente que también he visto algunas dificultades, porque precisamente hay que tener en cuenta qué es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice aquí, en una tienda de mascotas de la ciudad, el administrador consultó con los clientes que tienen como mascota un gato. ¿Cuál tipo de cuidado es su preferido? Los resultados conseguidos fueron los siguientes. 5 de los clientes prefieren usar simultáneamente la marca Mister, Sinus y Room. 15 de los clientes prefieren usar Sinus y Room, pero no Mister. ¿Qué está diciendo allí? Obviamente que solamente la intersección de sinus y run, ¿sí? No está metiendo ese elemento mister precisamente allí. 30 de los clientes pueden usar mister y run, pero no sinus. La misma cuestión, intersección de mister y run. 35 de los clientes prefieren usar mister y sinus, pero no run. Otra vez, intersección entre mister y sinus, ¿sí? No tengo nada que ver con run, ¿no? Porque es que a veces he ido mirando que empiezan a, entre los tres, a sumarlos, ¿no? Para que les dé 35, por ejemplo. Además, 100 de los clientes prefieren usar run, 80 de los clientes prefieren usar sinus y 90 de los clientes prefieren usar mister. Tomar en cuenta que fueron encuestados 300 clientes. Entonces, ¿cómo me quedaría o cómo quedaría precisamente el diagrama? Porque obviamente es vital
sacar el diagrama, ¿no? Porque si no, pues no voy a poder contestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que tener en cuenta allí? ¿Qué dirían ustedes? Mr. Sinus y Run, la separación. Mr. Sinus y Run, ajá. ¿Y eso qué es? Esa parte. ¿Serían los complementos? Cuando yo hablo de que precisamente cuando estoy hablando de 15 de los clientes prefieren usar, no, perdón, 5 de los clientes prefieren usar simultáneamente la marca Mr. Sinus y Run, o sea, los tres al mismo tiempo, ¿no? Yo aquí lo estoy denominando a este de aquí, Mr., a este Sinus y a este Run, ¿no? Entonces, obviamente estoy hablando de la triple intersección. ¿En dónde se da esa triple intersección? Pues precisamente aquí, ¿no? Entonces van a ser ahí los 5, ¿no? Los 5 en esa triple intersección. Bueno, seguimos. Dice entonces, 15 de los clientes prefieren usar Sinus y Run, pero no Mister. Entonces está hablando de una intersección también, ¿no? Entonces aquí está diciendo Sinus y Run. Entonces dice que son 15, ¿no? Entonces, obviamente, esta es otra intersección, ¿no? Listo, seguimos. 30 de los clientes prefieren usar Mister y Run. Mister y Run. Entonces va a ser 30 por este lado, ¿no? 30 por este lado. Y 35 los clientes pudieron usar Mister y Sinus. 35. Entonces, aquí tenemos otra intersección. ¿Sí? Allí, precisamente, y dentro de lo que inclusive me han estado mandando, es que no es que sea 35, ¿no? ¿Sí? Para que es de 35, ¿no? Sino que precisamente lo que está diciendo en el lenguaje es que la intersección de los dos, en este caso de Mister y Sinus, precisamente es 35. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hay que tener en cuenta allí, ¿no? Porque es que yo no le puedo ir quitando los 5 de la triple intersección, ¿no? Como tal, así como así, ¿no? Todo depende, ¿no? De hecho, hace 8 días mirábamos que cuando yo decía solamente entonces el conjunto está expresado con ese número, ¿no? Por ejemplo, M, por ejemplo. ¿Sí? Pero si no habla necesariamente de solamente, entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Por ejemplo, dice aquí, 100 de los clientes prefieren usar Run, ¿no? Entonces yo aquí tengo 30, bueno, 15 más 5 sería 20 más 30 sería 50. Entonces aquí tendría que ser 50, ¿no? Para que me dé los 100 clientes que prefieren usar Run, ¿no? Ahora dice, 80 de los clientes prefieren usar Sinus. Entonces, por este lado me daría 15 y 5 sería 20. 20 más 35 sería 55. Y a eso le tendría que quitar 80, que serían los de sinus. Entonces, obviamente, me quedarían 25, ¿no? Por este lado. Y el último lado, entonces, sería, el de Mister sería 90 clientes, ¿no? Entonces, tengo 35 más 5 más 30, ¿no? Que sería 70 y aquí sería entonces 20, ¿no? ¿Sí? Ahí precisamente es pues para que me dé los 100 clientes de Run, los 80 de Sinus y los 90 de Mister, ¿no? ¿Qué pasaría con el complemento? Dice además, tomar en cuenta que fueron encuestados 300 de sus clientes, ¿no? Entonces la suma de todo esto me daría 20 más 35 más 5 más 30 más 25 más 15 más 50, ¿no? Eso me daría 180, ¿no? 180 lo que tenemos allí, ¿no? Pero entonces obviamente dice que son 300, ¿no? Entonces el complemento va a ser 120, ¿no? Listo. Ahí ya tenemos pues todos los datos que necesito, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? Sí, profe, sino que Ujú, yo estaba viendo el video que tienen en el ujú, Player, perdón, y ujú, dice que solo se colocaba el 5 y a partir del 5 se empezaba a ir restando. ujú. No se Pero colocaban así como entonces, está. pero como te digo, o como les estaba diciendo, depende mucho de los ejercicios, ¿no?
Porque es que, por ejemplo, en este caso, obviamente, yo estoy diciendo que la intersección, por ejemplo, bueno, el 5 es lo primero que yo coloco, ¿no? Que es la triple intersección. Pero en este caso yo estoy diciendo 15 de los clientes prefieren usar sinus y room, pero no mister, ¿no? O sea que solamente está hablando de sinus y room como intersección, ¿sí? O sea, no está metiendo mister en ese caso. Si de pronto no dijera, pero no mister, entonces sí de pronto tendría que hacer lo que tú dices, ¿no? Como que restarle, ¿no? O sea, ya sería como 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí, precisamente ese lenguaje me dice que tengo son 15, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras intersecciones. Por eso es que yo no, como les decía, yo no coloco 30, por ejemplo, acá, ¿sí? Sino 35. Porque ahí está hablando precisamente de que prefieren usar mister y sinus, pero no run. ¿Sí? O sea, que solamente se va a remitir a la intersección entre este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Y ya de allí el problema, por ejemplo, si me hubiera dicho 100 de los clientes prefieren usar solamente run, entonces obviamente cambiaría todo, ¿no? Porque no sería necesariamente la suma de lo que yo hice aquí, por ejemplo, en este caso, la suma de con este, y restarle, por ejemplo, bueno, aquí estamos con Mister, ¿no? Restarle estos 90 que son el total, y por lo tanto, entonces me daría 20, ¿no? ¿Sí? Los que les gustaría solamente Mister, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si te quedó más claro. Sí, señor. Ujú. Entonces, aquí como les digo, la problemática es hacer ese diagrama, ¿no? Pero obviamente, pues, hay que leer precisamente bien ese problema, ¿no? Y como les decía, hace 8 días hicimos unos problemas que también eran, pues, diferentes en torno a esto, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, teniendo en cuenta la información anterior, contestar. ¿Cuántos clientes prefieren usar la marca de Sinus, pero no de Room? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que serían 25, porque están hablando de solo de sinos. ¿Serán 25? 55. ¿Será 55? ¿Qué dirían ustedes allí? La marca de Sinus, pero no Room. Perdón, 60. Ajá. 65. Ahí sería 60. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente sería la suma de 25 más estos 35, ¿no? Porque obviamente aquí también hay elementos de sinus, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, obviamente sería la suma de 35 más 25, que sería 60, ¿no? Y obviamente este 15 no lo estoy colocando, ¿no? O no lo estoy teniendo en cuenta porque pues está diciendo que pero no de run, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría que en el B? Dice, ¿cuántos clientes prefieren usar solo la marca Mister o Room? Bueno, pero no Sinus, ¿no? Pero no de Sinus. Más la marca de Mister o Room, pero no de Sinus. ¿Cuántos serían? 100. ¿100? ¿Cuántos serían allí? Sí, serían 100 porque se sumarían los 20 más los 30 y los 50 de run. Pero entonces, si yo hablo de 30, en ese caso estaría considerando la intersección de Mister y Room, ¿no? ¿Pero qué está diciendo allí en ese caso? Pues estaría diciendo de Mister o Run, ¿sí? O No, sea que no solamente, se tomaría en cuenta entonces los 30. porque precisamente estamos hablando de una O aquí, ¿sí?
Entonces tendría que ser 20, los 20 de acá y los 50 de acá. ¿Sí? O sea que en este caso tendría que ser 70. ¿Sí? Bueno, el otro caso de sinus, pues no se toma en cuenta, ¿no? ¿Listo? ¿Cuántos clientes prefirieron no usar ninguna marca de las mencionadas? 120. Ajá, 120, que sería el complemento, ¿no? ¿Y cuántos clientes prefieren usar la marca Mister y Sinus a la vez? 40. Ajá, 40, ¿no? Que sería esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Esa intersección, ¿no? Si lo ven, entonces ahí el problema es sacar el diagrama, ¿no? O sea, como les digo, porque pues ya después responder esas preguntas pues no son difíciles de hacer, ¿no? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Señor. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces, precisamente, pues, especial cuidado con los ejercicios que hemos visto, ¿no? Que hemos ido, pues, medio, trabajando aquí, ¿no? Aquí en esta parte o en estos minutos, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de ellos, pues, obviamente es diferente, o bueno, tiene algunas particularidades, pero obviamente hay que leer precisamente qué es lo que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Porque es que ya aquí nos hemos he ido dando cuenta precisamente incluso hace 8 días, ¿no? Que fue cuando yo hablo de el SO, por ejemplo, o sea, ahí va a ser la suma de, hablando en términos de cardinal, ¿sí? No de conjunto, sino de cardinal, o sea que si son 20 elementos y 50 elementos, pues obviamente el cardinal pues va a ser la suma de los dos, ¿no? Y caso contrario, si cuando yo hablo de una I, ¿no? Porque cuando yo hablo de una I, pues obviamente estoy hablando de una intersección entre dos conjuntos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, obviamente, allí ese lenguaje hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, pues, obviamente, si no lo saben expresar aquí, pues, obviamente, este diagrama no les va a quedar como es y, pues, todo esto que tenemos acá, pues, no les va a dar, ¿no? Y lo mismo pasa con el primer punto, como les dije, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en esos dos, el B y L que hicimos allí, que son dos conjuntos, pues, que tienen unas particularidades que hay que pensarlas. Y el segundo punto que también, pues, ustedes pueden hacer uso del Paint, ¿no? Para poder pensar un poco más qué es lo que está dando, ¿no? ¿Tienen preguntas en torno a otra cosa o qué tienen preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, preguntas? ¿No? ¿No hay ninguna? ¿Me preguntas? Bueno, muchachos, entonces eso era lo que les quería, pues, en cierta manera, compartir en el día de hoy sobre esta parte de algunos puntos de la guía, ¿no? Estos sí son puntos de la guía, ¿no? Porque habíamos trabajado incluso algunos puntos que no eran de la guía. Estos sí son algunos puntos de la guía y que podrían ustedes, pues, revisar, ¿no? A la hora de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta del taller, de las actividades, de, del curso, de esta unidad, ¿no hay? ¿No hay No, ninguna? señor.
Listo, entonces, como yo les comentaba hace 8 días, pues precisamente esta va a ser la última cipa, ¿no? Ya ustedes saben que hasta el 5 de junio yo retroalimento lo que van subiendo precisamente a el foro, ¿no? A ese foro. El 6 hay Learning y el 7 yo comienzo sustentaciones, ¿no? Entonces, obviamente, ya esta cipa pues sería la última que ustedes podrían pues aquí virar, ¿no? Porque precisamente inclusive pues los horarios van a estar de 7 a 10 de la noche, ¿no? Todos los días, con excepción del sábado que va a ser de 9 a 12, ¿no? Y voy a estar enfocado precisamente a esas sustentaciones. Por eso también se retroalimenta pues hasta el 5, ¿no? Obviamente que pues se puede seguir subiendo los ejercicios, ¿no? Pero la retroalimentación sí sería hasta el 5. Dice Santiago, si escojo hacer un video no tengo que agendar nada. Sí, exactamente, no se agenda. Pero obviamente, pues se pierden 40 puntos, ¿no? Porque pues en el caso de la sustentación son 80 puntos, ¿no? Sí, pero obviamente pues si se hace video no hay problema, ¿no? O sea, se puede hacer, se anexa en el trabajo. Ya ustedes saben que es del cuarto punto, la explicación del cuarto punto. Y pues tendría pues un total de 40 puntos, ¿no? En ese caso. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta. Ujú. Eh, Dime. para sacar la cita, para agendar la cita, Ujú. ¿ya hay un link o cómo se hace? Sí, claro. Pues yo no sé si ustedes han leído el foro, ¿no? Porque en el foro están todas las especificaciones de lo que hay que hacer en esta unidad 3, ¿no? Entonces les vuelvo otra vez a compartir. Entonces, en el mismo foro hay una cuestión que dice Segmor, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos aquí, no? Que les voy a mostrar acá. Sí, aquí muy seguramente pues ustedes tienen que, esto es gratis, ¿no? Aquí no hay que pagar nada, ¿no? Entonces, muy seguramente pues ustedes le pueden cacharrear aquí, sacan su usuario, ¿sí? Y de hecho ahí en el mismo foro aparece un video, ¿no? De cómo agendar, ¿no? En ese mismo foro. Entonces miren que aquí pues hay algunas personas que se han ido agendando, ¿no? Eso es lo que me aparece a mí, ¿no? Porque pues yo soy el que voy a mirar cómo es ese agendamiento, ¿no? Entonces, aquí ya se han ido agendando. Ya les dije pues que yo lo he colocado como de 7 a 10 de la noche, pues en mi caso, ¿no? Porque hay otros tutores pues que muy seguramente lo colocarán en otros horarios, pero en mi caso sí va de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y de esta forma pues ustedes se van agendando, ¿no? Entonces, a través de este enlace de Segmor, que como les dije, pues está en el foro, y también hay un video, ¿no? De YouTube donde se explica cómo se debe agendar. ¿Listo? Sí, profe, vale. Gracias. Profe, no nos va a tirar tan duro yo. No, pues si ustedes lo hicieron, pues alcanzaron a retroalimentar o alcancé yo a retroalimentar, pues no hay problema, ¿no? Pues ahí realmente, como les dije y como en el mismo foro dice, yo les puedo preguntar de cualquier cosa, ¿no? De cualquier punto, ¿no? Sí, señor. De esos 4 puntos que ustedes están haciendo. Ujú. Sí, señor. Profe, Dime. ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me puede mirar si yo sí quedé agendada? Eh, Yo la tomé para el 18 de junio a las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana o Sí, a eso las es 10 un de la noche? sábado, ¿no? Ah, el 18 de junio. Ajá, el Paola 18 es un Andrea sábado. Cor. Ah, sí, Sí, sí sí, quedé sí ahí. estás. Ah, Ujú, bueno, profe, gracias. ujú. Bueno, estas sustentaciones van hasta el 26, ¿no?
hasta el 26 de junio, que ya se acabaría la unidad 3, ¿sí? Después viene la prueba POC, que precisamente es como la pretarea, ¿se acuerdan de la pretarea? Pero obviamente ya aquí no es que se den pues 3 intentos, 4 intentos, ¿no? Sino que solamente es un intento. Entonces, y obviamente va a ser de todo, ¿no? De todo lo que ustedes han visto, ¿no? De lo de cuantificadores, de las tablas de verdad, de lo de conjuntos. Toda esa parte pues se va a preguntar en esa prueba POC. Muy seguramente yo haré una CIPA para que vamos como estudiando un poquito pues para esa prueba, ¿no? Porque pues ahí tienen más o menos una hora, ¿no? Para responder esa prueba. ¿Listo? Uy, sí, profe, Pero pasito. obviamente sí, y pues eso ya lo hacen ustedes, ¿no? Porque eso es automático, o sea, así como la pretarea, de una vez les sale el puntaje. Y obviamente pues eso les va a ayudar, ¿no? En este caso, pues para tener más de los 300 puntos, ¿no? Que eso es lo que necesitan ustedes, pues para pasar, ¿no? Bueno, muchachos, pues seguimos en conversaciones entonces. Cualquier cosa, pues me comentan. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén bien, estamos hablando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, profe, que esté bien.